Hola a todos y a todas y bienvenidos a La Hora de los Libros, el programa de literatura de Onda Vasca. En este programa nos asomamos al mundo de los libros para hablar con escritores, con escritoras, para dar la bienvenida a las novedades editoriales, para contaros qué nos han parecido algunas lecturas, incluso también para adelantar próximas entrevistas. En definitiva, una hora de radio en la que la protagonista absoluta es la literatura. En este episodio hablaremos con una escritora que mezcla realidad y fantasía, una escritora muy interesante en cuya novela, El Rincón, indaga en el realismo mágico. Es una historia muy original, ambientada en 1610 en una remota aldea del Pirineo. Os vais a encontrar una sociedad de aquella época en la que existía evidentemente la Inquisición, los matrimonios de conveniencia, el sometimiento de la mujer al hombre, la caza de brujas, la sentencia a las hogueras. Muy recomendable, El Rincón. Estaremos con Eran Mineri, que es su autora. También hablaremos con el escritor Francisco Serrano, que ha ganado el premio Tusquets 2025 por su novela El corazón revolucionario del mundo. Es el relato de una célula anticapitalista en los años 70 y es la historia de cómo una mujer trata de hacerse con las riendas de su vida dentro de esa célula anticapitalista. Es una historia turbia, con personajes, algunos de ellos inspirados en la realidad. Francisco Serrano construye una trama inquietante, una trama con un halo de misterio sobre las reacciones humanas cuando se someten a situaciones límite. Eran Mineri, la escritora vizcaína del Rincón, y Francisco Serrano, con este El corazón revolucionario del mundo, son hoy nuestros dos escritores. Os dejaré también un avance de la novela gráfica de Agustina Guerrero. La ilustradora argentina acaba de publicar hoy un libro magníficamente editado por Lumen, cuyas viñetas y textos nos hablan de la necesidad de echar el freno en ocasiones a esta vida de prisa y de ruido en la que nos movemos, en la que vivimos. De esta forma completaremos un capítulo más de La Hora de los Libros en Onda Vasca. Como siempre, os invito a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Comenzamos. Bueno, pues en La Hora de los Libros vamos ahora con una escritora vizcaína que se llama Eran Mineri, que publicó hace ya un tiempo El Rincón y que ahora publica una nueva novela que lleva por título La marca de los dioses, de la que hablaremos un poquito más tarde, porque esta acaba de salir. Yo todavía no me la he leído, pero sí me he leído El Rincón, la he disfrutado muchísimo y es de la que va a tratar sobre todo esta entrevista. Además tenemos la inmensa fortuna de que nos visiten los estudios, así que en ese sentido yo pues doblemente agradecido. Eran Mineri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por acudir a nuestros estudios aquí en Onda Vasca. Muchas gracias por invitarme y por leer El Rincón. Hombre, solo faltaría. Y tengo que decirte que cuando me mandaste el libro, por cierto, menudo packaging espectacular. En la vida he recibido un libro, iba a decir envasado, envuelto en tanto cariño, tan bonito, tan chulo el paquete, porque era una caja de cartón que iba ahí una especie como de... Estaba como escondido el libro entre este tipo de... ¿Cómo se llama esto que se pone? Sí, hierbas. Hierbas. Sí. Bueno, varios marcapáginas. Yo hago colección de marcapáginas. Además, ya he visto que hay marcapáginas también en el nuevo, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, que decía aquel. Y además, había caramelos también y, bueno, te lo has currado, pero de una manera espectacular. Sí, para mí, a ver, está claro que el libro es la lectura, pero si además cuando te llega, te lo envuelven, te prepara, te mete en el ambiente, pues ya es como un extra. Entonces, con mis libros intento realizar eso, tanto como en El Rincón como con La marca de los dioses. He intentado siempre que transmitan con el olor, con el tacto, con las sensaciones que te da la cajita al llegar, pues ya lo disfrutas desde el principio. Una maravilla, de verdad, Te felicito por eso y te felicito por la novela, porque la he disfrutado mucho. Y eso que en lo que se refiere a este tipo de novelas, uno se enfrenta un poco, yo soy muy de narrativa contemporánea, muy terrestre, no soy muy fantasioso, y sin embargo he encontrado en El Rincón alguna dosis de fantasía, muchas dosis de cosas terrestres, porque han sucedido, son históricas también, y bueno, pues he encontrado evidentemente ese realismo mágico
que no es tan fácil escribir sobre él y dar con la tecla para que luego el lector lo disfrute. Y esto yo creo que lo has conseguido en El Rincón. Así que tienes que estar muy orgullosa y supongo que este feedback que te estoy dando yo te lo ha dado mucha gente. Sí, yo agradezco mucho además pues a mis lectores que me escriban por redes sociales para contarme qué es lo que les ha parecido. Yo denomino esta novela como una fantasía histórica oscura, porque realmente sí que tiene una base histórica. Realicé una investigación exhaustiva al respecto, tanto en los Pirineos como en los archivos, pues miré de todo, desde tratados de medicina de los siglos pasados hasta la quema de brujas. ¿No? Sí, correcto. Claro. Entonces, pero luego quise meter lo mío, que es la fantasía. Yo siempre me he denominado como una escritora de lo fantástico, porque me gusta. Creo que en la realidad ya hay toques de fantasía. Hay cosas que ocurren, esas conexiones que de repente no se explican, situaciones que dices, demasiada coincidencia, qué suerte. Todo eso me gusta mucho y es lo que intento reflejar en los libros. Uh-huh. Pues creo que me vas a aficionar a la fantasía. De hecho, con tu libro ya me he aficionado. Voy a leer un poco la sinopsis de lo que es esta novela, para que la gente entre un poquito en el contexto de qué va, ¿no? Y dice así: Mirene, una joven sanadora, vive discretamente con su madre en una aldea remota del Pirineo, donde la superstición y la tradición coexisten. La llegada del nuevo sacerdote, obsesionado con la caza de brujas, perturbará el frágil equilibrio que mantenía con el pueblo y sus habitantes. Cuando una serie de asesinatos y sucesos inexplicables ocurran, la joven se verá arrastrada a una pesadilla y tendrá que demostrar que no es una sierva del diablo para evitar ser quemada en la hoguera. Sin embargo, Mirene tiene un secreto que podría costarle la vida. Cada día visita el rincón, donde la línea entre lo real y lo fantástico se desdibuja. Allí le espera Madaos. Bueno, Mirene es un personaje brutal, es la gran protagonista de la novela. A mí me ha gustado mucho también su madre, e incluso Madaos, esa filosofía de vida tan diferente, ¿no? Que de alguna forma representa el paraíso. Sí. La tentación, todo eso, ¿no? Hablamos de una historia que sucede en 1610 en una aldea remota del Pirineo, y sobre todo las dos primeras protagonistas son Mirene, que es la hija de una sanadora que además ayuda en los partos a la gente de la aldea, y como tú decías antes, asistimos también a una serie de temas muy interesantes como la caza de brujas, la Inquisición. Todo esto va a estar muy presente en la novela y nos va a llevar por unos caminos de todo punto increíbles. Sí. Cuando planteé la novela, la verdad es que lo que quería contar era la historia de las mujeres en esa época. Para ello requerí de la necesidad de encontrar personajes que representaran a ese tipo de mujeres. Entonces, la caza de brujas fue una realidad. De hecho, en 1611 es cuando ocurrió la quema de las brujas de Zugarramurdi, una de las quemas de brujas más importantes de España. Y lo hice a sabiendas. O sea, elegí la fecha de 1610 a sabiendas de lo que iba a ocurrir un año después. Tanto los juicios que vemos allí, los valores, la temática que está ocurriendo con, pues eso, el éxodo de los judíos, todo eso es real, estaba ocurriendo en ese mismo tiempo. Pero me parecía muy interesante ver cómo lo vivían las mujeres desde su punto de vista. Entonces, pues quise escribirlo. Y te has documentado muchísimo. Sí, muchísimo, porque aquí hablas de épocas muy pretéritas, hablas de aquellas costumbres que sucedían, como la quema de brujas, la hoguera. Y de hecho, además, hay una cosa muy interesante en el prólogo, y cuando empecé a leerlo dije, coño, pues esto igual es verdad y todo. Seguro que lo es. Que es que uno no muere por las llamas, sino por la inhalación del humo. Correcto. Lo primero que suele ocurrir en un incendio es que la mayoría de las personas mueren asfixiadas. Sí, lo que pasa es que yo no había caído en esto porque parece como que las llamas son las que te están ahí tostando y claro, pero no, y ya para cuando te llegan las llamas ya estás ya en otro sitio. Sí, el prólogo es una de las cosas que más me enorgullece del libro, porque al final es un vistazo rápido a lo que le ocurría, a lo que era realmente la ejecución. Porque sí, tememos la figura de ser quemados en la hoguera, pero ¿qué es lo que significaba ser quemados en la hoguera? Era el desprecio después que tenían que soportar tu familia, era lo que tú tenías que soportar tanto en la tortura como en los juicios, pues todo lo que ocurría alrededor. Entonces, me gusta porque en una hojita y escribí un prólogo que yo creo que funciona muy bien. Sí, además marcas ya las líneas por donde puede ir la novela, ¿no? De hecho, es una de las bases de la novela, el tema de la hoguera, de las brujas y demás.
Háblame del Rincón, porque es que da título a la novela. La novela se titula El Rincón, y el Rincón es ese lugar donde uno se encuentra a gusto. Yo creo que cada uno en la vida nuestra tenemos sitios que son como nuestros paraísos particulares, nuestros refugios de alguna manera, ¿no? Y aquí Mirene encuentra en el Rincón pues la compañía de Madaos, que es ese ser tan especial. El Rincón tiene, de hecho, un tema mágico, pero no tan mágico, como dices. ¿Lo conoces? Bueno, todos tenemos nuestro rincón. Exacto, eso iba yo. Sí, pero en los Pirineos aragoneses de ese tiempo, donde pues la mitad del año o más está cubierto de nieve, me parecía interesante encontrar un lugar donde la nieve no llegara, donde pudieras estar protegida, donde realmente encontraras comprensión, amor, todo lo que necesitaras. Pues eso, todo podía conseguirse allí. Y ese es el Rincón. Ese es el Rincón, al menos tanto para el lector como para la propia pues Mirene, que está la pobre pues pasando bastante mal. Sí, la pasa mal porque efectivamente les llega para comer lo justo. Correcto, sí. Bueno. Y como bien has dicho, Madaos es también ese ser que apoya a Mirene. Es vamos a decir, la única persona, el único personaje del libro, el cual puede llegar a entender y envalentona a la protagonista para que realice lo que ella desee. Puede parecer muy bonito y muy simple, pero estamos hablando de un tiempo donde las mujeres apenas podían elegir con quién casarse. Entonces, todo cobra mucho más sentido cuando estamos hablando de una época histórica que tampoco fue hace tanto tiempo, que todavía ya arrastramos algunas cosas de entonces. Seguro que sí. Bueno, de hecho, ella se debate entre Madaos, que es un poco ese ser que la acoge, que le lleva por el buen camino en el sentido de que sabe entenderla, que le da fuerzas, y Tomás, que diríamos que sería ese novio que antes se decía que te conviene. Un poco el chico majo que sabes que te va a querer, del que tú no estás enamorada 100% o no sientes esa pasión que sí sientes por el otro, pero sabes que con este pues un poco tu vida va a ser más normal, te van a mirar de otra manera y tú vas a vivir en una relativa comodidad. Entonces, ¿qué elegimos? Ese ser del que estamos absolutamente, voy a decir en el tono bueno de la palabra, enganchados, o enganchada en este caso, o ese otro que me da una cierta seguridad, pero no es el que me apasiona, ¿no? Ahí te debates también un poco en ese tipo de cosas que son matrimonios de conveniencia por algún lado, que también son muy de la época, o otra cosa. Sí, a ver, Tomás es la figura de la seguridad. Eso. O sea, así como Mirene tiene a Madaos, que es la tentación, que es la libertad, Tomás es totalmente la seguridad. O sea, el único motivo por el cual durante todo el libro ella se debate entre uno y otro es porque quiere vivir tranquila. Entonces, Tomás es es su futuro. Y el otro es la aventura, es la libertad. Y como hemos dicho, o sea, es... El Rincón. El Rincón. Es el Rincón. Sí, porque en el Rincón ella se encuentra con Madaos, no se encuentra con Tomás. No tiene entrada por allí, ¿no? Bueno, no quiero decir mucho tampoco, porque sí hay un acontecimiento que... Hay dos que me han marcado mucho. Uno es el tema de los maltratos. Es otro tema que tratas. Evidentemente... si todavía los hay, desgraciadamente, y muchos. En aquella época, por lo que tú decías antes, el papel de la mujer era todavía mucho menor. Seguro que lo sabía, y de hecho tú los retratas muy bien, ¿no? En la persona de Beltrán, ya con su mujer María, que es una amiga de Mirene, precisamente, ¿no? Que incluso hasta estando embarazada la maltrata, ¿no? O sea, era otro tema que querías explorar, entiendo. A mí me encanta ese tema. Desgraciadamente viví muy de cerca una situación así, entonces puedo llegar a comprender y empatizar con estas mujeres que no saben qué hacer, dónde está la salida, qué es lo que tienen que realizar para poder salir, porque no quieren salir, ni siquiera saben que quieren salir de eso. Entonces, Osita, que es como mi personaje favorito, es la reencarnación de todas esas mujeres que padecieron lo que tenían que padecer porque era el tiempo, era la época y era lo que ocurría. O sea, si tu padre te pegaba, pues te pegaba, y si tu marido te seguía pegando, te seguía pegando, y si luego crecían los hijos y te dejaban abandonada, pues también. Entonces, la mujer no tenía fuerza en ese sentido. Era únicamente dueña de su hogar, no podía ni tener nada a su nombre, ni no sé, tener la iniciativa. Por supuesto, no podía elegir cuándo tener un hijo, cuándo no. O sea, no, estaba... Incluso las propias mujeres, sus propias madres, abuelas, son las que perpetúan también ese trato, ese maltrato.
Y bueno, pues hablé de ello con el corazón en un puño porque es una situación muy dura. Sí, sobre todo si lo has vivido de cerca también, Sí. o has conocido algún caso, supongo que esto te remueve mucho a la hora de escribir. Sí, Sí, ¿no? sí, hay veces que además dices, uy, estoy poniendo demasiado de lo mío, vamos a echar un poco para atrás. Sí, estoy contando demasiado, ¿verdad? Sí. Suele pasar porque yo creo que, bueno, pues los escritores, las escritoras siempre ponen algo de biografía en los temas. O sea, hay cosas que se conocen, cosas que no, cosas que se ficcionan, Sí. pero cosas que vienen de historias conocidas, ¿no? A veces, desgraciadamente, que pasan así. Bueno, en las novelas siempre hay conflictos, este es uno de los conflictos, y siempre hay giros también. Y para mí me parece un giro brutal del que ya empezamos aunque sucede muy pronto, bueno, no tan pronto, hacia la mitad más o menos de la novela, pero sí que a partir de ahí ya es el principio del fin de la novela, pero que dura mucho porque hay mucha tela que cortar. Y es la llegada del padre Augusto. Al padre Augusto. Eso es. Se nos va un cura más o menos que está en consonancia con lo que son las gentes, no hay ningún problema con él, y nos llega el padre Augusto, que es un inquisidor, que es un tipo maléfico, que viene ahí en teoría a poner orden, que está en contra de todo lo que se pueda escapar a su conocimiento, y claro, pues ahí entramos en un conflicto grave con nuestros protagonistas. Correcto. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Todo el desenlace. Es curiosísimo porque realmente cuando hablamos de la Suprema Inquisición, de un inquisidor, tenemos esa figura de miedo histórico, ¿no? ¡Oh, Dios Sí, mío! Ese sí. que va a buscar a las brujas, ¿no? Realmente la Suprema Inquisición era bastante cauta en cuanto a, bueno, a acusaciones e incluso a castigos. O sea, la muerte, la quema, era algo que era más habitual en Europa. Pero la mala fama nos la llevamos los españoles, por si acaso, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, quise también hablar un poquito sobre esa historia. ¿Por qué un inquisidor aparecería en un pueblo remoto de los Pirineos aragoneses? No es una historia que realmente mencione mucho en el libro, porque quería que la gente buscara el motivo también por su cuenta. Entonces, el padre Augusto es, bueno, la antítesis. No es el malo, porque no es el malo, pero es el malo, evidentemente, para Mirene lo es. Es muy malo con Es Mirene, muy malo. ¿eh? Es Ya muy desde que malo. le ve la primera vez en el mercado. Sí, correcto. Entonces, a mí me gusta mucho ese personaje. Hay gente que lo ha comparado con Frollo del Jorobado de Notre Dame. Ah, sí. Sí, porque tiene, pues, no un aspecto físico igual, pero sí unos gestos y Sí. una línea de pensamiento que era muy del Jorobado de Notre Dame. Pero luego vemos hacia el final que aquel que habíamos pensado, qué malo, porque era como la presencia, el poder, el de la Iglesia, aquel que podía manejar los hilos por detrás, igual no lo era tanto. Afloja un poco. Afloja un poco, sí. Pero es lo que tú has dicho. A partir de la mitad más o menos del libro, mi idea era ir haciendo un crescendo. O sea, empezar muy bajo, muy bajito, Sí. muy abajo, Sí, totalmente. para luego ir subiendo poquito a poco y que la acción fuera cada vez más rápida, vamos a decir, ¿no? O sea, entonces hay gente que me acusa que el primer capítulo es un poco tranquilo. Es tranquilo, evidentemente. Bueno, yo creo que es un capítulo de conocimiento, de saber, presentación. eso es ver los personajes por dónde van a tirar, quiénes son. Eso es. Realmente va en contra de todo lo que está ahora mismo de moda en la publicación de los libros, que te obligan a que el primer capítulo sea... Sí, haya 4 muertos, 3 decapitados, y que sea de un impacto total para que sigan leyendo. Correcto. Sí, no estoy de acuerdo con eso yo. Pues a mí en este caso en específico, en El Rincón, me negué a hacerlo porque lo que necesitaba era precisamente esa sensación en aumento de que algo está ocurriendo, que no va a ir bien y que, bueno, va a desencadenar el final que desencadena. Pues te alabo el gusto, de verdad, porque no estoy de acuerdo en que haya que hacer siempre cosas como muy truculentas y muy maravillosas para que luego siga leyendo, porque también se corre el riesgo de empezar con una historia potentísima y que a la página 35 haya bajado la intensidad de tal manera que dice el lector, joder, con lo bien que había empezado Aburrido. esto, qué aburrido estoy. Eso es. Exactamente, pues estamos en consonancia con esto, estamos de acuerdo. Es una historia turbia, oscura, como la época, bastante enrevesada a veces. Sí. Pasan muchas cosas. Nada es tan simple como parece. Nada es tan simple como parece y todo tiene un porqué. A veces por educación, por la tradición, por lo que se generaba en esos mundos. Supongo que
te ha costado meterte o quitarte no sé cuántos años para meterte en esa aldea en alguna ocasión. Sí, sí. Es curioso porque el personaje de Mirene es bastante moderno si realmente pensamos en lo que era la mujer de la época. Sí. Pero es que está hecho así, aposta, porque no solo la ha criado... Es la excepción. Exacto. No solo la ha criado su madre, que la ha inculcado ese miedo a la tradición, a la religión, a sé cauta, a compórtate. No, es también una persona que se ha criado con Madaos, el cual le ha dado la libertad, le ha enseñado que las mujeres piensan exactamente igual que él, le ha mostrado un mundo que no conocía. Entonces, es una mezcla de ambas. Ella es capaz de esconder su forma real de ser, pero al mismo tiempo, cada vez que ocurre algo, como por ejemplo ocurre lo de Osita, él o ella, ¿vale?, está en contra de eso, intenta buscar una solución, intenta buscar una venganza, intenta hacer cosas, mientras que la figura de la época era pasiva. Ocurre, pues hija, Dios te lo ha mandado, tú te lo has merecido. O sea, eso es lo que intentaba enseñar, pues eso precisamente con ese ambiente oscuro, ¿no? Sí. Que Mirene parece que está en el centro de todo, pero porque está contado precisamente en primera persona. Y ocurren muchas cosas a su alrededor que no explicamos en el libro porque no procede explicarlas. Pero no, es mejor que el lector se las vaya encontrando. Correcto. Y vaya haciendo su propia lectura de ellas, ¿no? Mira, fíjate, ahora que hablas de Mirene, la tenía aquí apuntada, digo, personaje principal, Mirene, y la había definido gran personaje, dotada de una gran fortaleza, es inteligente, se sabe mover, valiente, camaleónica. Todo eso me sugiere a mí Mirene. Y muy resiliente, además, muy resiliente con todo lo que ella incluso intuye lo que le va a llegar, lo va viendo, lo va anticipando. Pero también es cabezota, es incauta. Totalmente. Sí. También es impulsiva. Sí. O sea, Mirene al final es una adolescente. Tiene 17 años, se nos olvida eso. Pero me parece que está mucho más amueblada que la edad que tiene. Porque hay situaciones muy comprometidas. Sí. Como cuando, por ejemplo, se encuentra una serie de personajes por ahí, de las que de alguna forma sale indemne también, gracias a su capacidad a su coraje, diríamos también, ¿no? Sí, porque ha sabido defenderse, como tú mismo has dicho, es camaleónica. O sea, su madre le ha enseñado las formas de defenderse, la retórica, el baja los ojos, expresarte con cuidado. Maneja la ballesta. Eso es cosa de Madaos. Eso es cosa de Madaos. Se sabe rodear de gente que le enseña. Sí, exacto. Entonces, ella es el resultado de todas sus enseñanzas, de la educación de ambas partes. Pero es un personaje que realmente no tiene la madurez, y eso es lo que vemos hacia el final. No tiene la madurez para saber elegir o para decidir realmente qué es lo que mejor le conviene. Oye, los últimos capítulos, los de ya el juicio final, diríamos, ahí juegas mucho con el lector. Sí. Al despiste, a la certeza después, y ahí aparecen historias que dices, ¡ahí va! Y no voy a leer más, porque esto es un poco thriller también, y quiero que el lector se enfrente a ese final. Pero pasan cosas de todo punto insospechadas en lo que diríamos es ya el desenlace de la novela. Le has dado vueltas a la cabeza para retorcer todavía más el asunto. Es la magia de la primera persona, solo vemos lo que el personaje quiere. Exactamente. Entonces, porque hay que decir que está contado en primera persona. Correcto, sí. Me gusta, los dobles sentidos me gustan muchísimos. Sí. Entonces, juego muchísimo con esos dobles sentidos. Por ejemplo, pues eso, hay cierto personaje que no menciono más que 2 veces. Si no eres un lector atento, no te darás cuenta de quién es realmente para Mirene. Entonces, es que es muy complicado hacer esta entrevista sin spoilers. Sí, es muy complicado, sí. No, yo por eso me he querido mantener un poco por arriba de ese juicio final, ¿no? Donde vamos a descubrir cosas que luego, pues van a tener su explicación de por qué acaba la novela. El juicio es una de mis escenas favoritas. A mí también, porque además lo has alargado mucho. Es un poco Juego de Tronos toda esa historia. Sí, me estaba acordando de la serie. Digo, madre mía, aquí cuánto cambalache creado nos ha puesto Eran Mineri en la novela. Bueno, hemos hablado de la hoguera, tiene papel ahí como simbólico, pero importante. Correcto. También, porque, pues es de la época y pasaban cosas. Es muy curioso, porque ya te digo, o sea, en España éramos bastante cautos con el tema de la quema de brujas. Sí. Suelo decir este dato porque me gusta muchísimo. ¿Cuántas mujeres crees que quemaron en España? Dímelo tú,
Que lo has investigado seguro. Pues piensa que alrededor Pocas, de 59. Por tu pregunta, pocas. ¿Y cuántas crees que se quemaron en Alemania? Muchísimas más. Alrededor de 25.000. Fíjate. Entonces, es muy gracioso porque en España no se condenaba a muerte por lo general, ¿vale? Luego hay casos y casos. Se condenaban a otras cosas, como que te quitaran todo lo que tuvieras, pues se lo quedaba el Estado, porque claro, eras una bruja, pero todavía podías salvarte, tenías un alma que salvar. Sí. Podían enviarte a galeras, que era también una condena a muerte, pero a largo plazo. Sí. Te podían, no sé, desde, pues eso, perdonar o meterse en prisión de por vida. Entonces eran más proclives a poner otro tipo de castigos que no la quema. Pues esto es El Rincón a grandes rasgos. Creo que hemos desmenuzado bastante la novela sin entrar también en spoilers, ¿eh? Yo creo que la gente que nos esté escuchando va a decir, coño, pues esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Y se hacen con la novela. Las publicaste hace ya unos meses. Sí, en mayo. En mayo. Y ahora llega La marca de los dioses, que está como... evidentemente acaba de salir, pues todavía no me la he leído, pero sí quiero que le comentes a la audiencia de qué va, de qué trata, qué has querido reflejar aquí y qué se va a encontrar. Además de una magnífica edición, tengo que decir que la del Rincón también me encanta. Esta de La marca de los dioses también tiene un pintazo impresionante. Viene con su fantástico marcapáginas, lo cual, ya digo, me entusiasma muchísimo. Es muy bonita la portada, es muy bonita la edición y bueno, pues... cuéntanos lo que quieras de La marca de los dioses, que la has sacado hace 2 semanas. Pues mira, lo principal de La marca de los dioses, lo más importante, es que tardé en escribirla más de 20 años. ¡Toma! 20 añitos. Esto es una novela elaborada. Podría parecer simple porque es una novela juvenil de fantasía épica, más tirando a El Señor de los Anillos. O sea, que empezaste cuando hiciste la primera comunión, porque no. Serías muy joven. Sobre los 14, 13 años aproximadamente. Madre mía. Sí. Entonces, fue la primera novela que escribí realmente. Pero a medida que yo iba creciendo y la novela crecía conmigo, me daba cuenta de que era infantil. Entonces, una y otra vez y hasta 3 veces la he rehecho por completo. Así que es curiosa porque la novela tiene 2 partes, una se llama Inocencia y la otra Inexperiencia, y lo que trata es principalmente de eso, de cómo un supuesto elegido, porque la profecía está totalmente errada, no es hombre, tampoco es guerrero, no es todopoderoso, no es un mago, es una chica. ¿Y por qué? Pues porque los problemas que tiene una chica son más curiosos de explicar en una novela que los que son los habituales. Pues sí, es que es el que ha sido predicho por los dioses, ¿no? Y dices, muy bien, pero tiene 12 años, o 15, o 18, me da igual, es un adolescente, que sí, que va a poder ser todo lo ágil que tú quieras y aprender todo lo que tú quieras, pero no me hablas de los problemas que realmente tiene un adolescente. Entonces, yo lo que quise hacer es, primero, corregir un error que, claro, hace 20 años no había tantos libros en los cuales las mujeres fueran las protagonistas, y eso era algo que yo quise cambiar. Y luego, por otro lado, pues hablar un poco, meterme con todas esas historias sobre profecías, porque la protagonista no creía en nada de esto. No es que de repente le digan, eres la elegida, y se queda, qué bien. No, realmente no. Va a responder escéptica, va a responder con miedo, no insegura. Es una mujer que va a ser arrastrada realmente de un lado a otro porque no saben qué hacer con ella. Todavía no es nadie, será algo posiblemente, pero todavía no es nadie. Entonces, bueno, pues es una historia que me lo pasé muy bien escribiendo y espero que a la gente le guste. Seguro que sí, La marca de los dioses se titula, y ya en la contracubierta hay una frase que ya te deja con ganas de meterte en ella, ¿no? Cuando salvar el mundo significa perder a los que amas, ¿qué estás dispuesto a hacer para evitarlo? Uf. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, pues hemos hablado del Rincón, la primera novela. A la gente hay que decirle que lea primero El Rincón y luego ya que se haga con La marca de los dioses. Es que son yo creo, para personas diferentes. O sea, así como La marca de los dioses es más juvenil, yo diría que a partir de 13 años podría leerse perfectamente. El Rincón es más adulto. Efectivamente. Sí. Bueno, pues El Rincón hemos presentado hoy con Eral Mineri en la Hora de los Libros aquí en Onda Vasca. Y recordad también que La marca de los dioses está ya también a la venta y que acaba de salir hace un par de semanas. Eral Mineri, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, por acudir a nuestros estudios, y ha sido un auténtico placer y un lujo charlar contigo, sobre todo del Rincón, que es esta novela tan interesante y tan adictiva que he podido leer gracias a ti, así que te agradezco muchísimo este ratito. No, muchísimas gracias a ti, hijo.
Gracias, hasta la próxima ocasión, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Chao.